Muy buenas tengan todos ustedes. Mi nombre es Cristian David Montoya Castañeda, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas. Y el día de hoy les voy a presentar una breve clase acerca de lo que es el verboide. Para su definición, haremos algunos ejercicios y algunas precisiones acerca de sus diferentes funciones dentro de una oración. Cabe recordar que esto es una clase de español como lengua extranjera. Bueno, empecemos. Primero que todo, empezaré por definir qué es un verboide. Los verboides son las formas no personales del verbo, es decir, cuando el verbo ha dejado de tomar su naturaleza de acción dentro de una oración para convertirse, dependiendo de su clase o función, en adjetivo, adverbio o sustantivo. En resumen, son verbos que no cumplen la función principal de acción, sino que la complementan o dan cualidad al verbo principal de la oración. En este tipo de oraciones con verboide, los principales verbos serían el verbo ser o estar o el verbo haber. Por ejemplo, en la oración, Ricardo está golpeando a Emanuel, pero Emanuel le respondió golpeándolo también. Golpeando sería el verboide, aunque parecería que Ricardo, que es el sujeto, está realizando la acción de golpeando, pero no es así. El principal verbo es el verbo está. A esta unión del verbo, de estos dos verbos, se le llama perífrasis verbal. Clases de verboides. Los verboides se clasifican, dependiendo de su función y su naturaleza, en infinitivos, participios y gerundios, puestos que estos no admiten expresar persona ni número. Por ejemplo, los infinitivos son aquellos verboides cuya terminación son en ar, er, id. Por ejemplo, los verbos amar, llamar, temer, comer, partir, parir, oír o moler. Algunos ejemplos de la función de el infinitivo dentro de la oración de estos verboides en infinitivo serían: amar no es un pecado, porque Dios también amó al mundo. En este caso, amar sería el verboide y el verbo principal de la oración sería el verbo ser o estar. En este caso, es. En nuestro segundo, por ejemplo, el abuelo ayudó a cargar nuestro camión. El abuelo sería el sujeto, ayudó sería verbo principal o sería el verbo principal y cargar sería el verboide. Cabe recordar que los verboides en forma infinitiva suelen ser el principal sustantivo o el de la oración. Continuamos con la segunda clase o naturaleza de los verboides. En este caso, el gerundio. Son los verbos en gerundio. Son todos los verboides terminados en ando y endo, como lo son caminando, soñando, jugando, amando y hablando. Y por su lado de yendo, la terminación yendo, tenemos riendo, durmiendo, partiendo, comiendo y corriendo. Algunos ejemplos de esta oración sería: Ricardo estuvo riendo mucho cuando fue al circo. Ricardo sería el verbo principal sería el sujeto principal de la oración. Estuvo sería el verbo principal y riendo sería el verboide. Muchos diríamos, bueno, Ricardo y riendo sería, bueno, la conexión más lógica que sería el verbo principal, pero no es así. En este momento, como lo dije anteriormente, tenemos lo que se llama perífrasis verbal. O sea, el verbo estar y el verboide se unen para dar sentido a la oración total. En nuestro segundo ejemplo, Emanuel vio caminando a su madre en la cocina. Emanuel sería el sujeto principal. Vio sería también el verbo principal, o sea, Emanuel vio, y caminando tendría la función de adverbio dentro de la misma oración, a su madre en la cocina. Ahora pasamos al
la tercera naturaleza de los verboides. En este caso, las palabras son terminadas ado, ido, to, so y cho. Por ejemplo, contado, corrido, perdido, amado, visto, cocido, comido, unido, dicho, hecho, entre otros. Cabe resaltar que estos verboides terminados en ado, ido, to, so y cho se encargan de darle una cualidad, o sea, trabajan como adjetivo dentro de la oración. Por ejemplo, Ricardo ha cantado en el parque. Cantado vendría siendo en estos momentos no el verbo principal, como lo acabo de explicar, sino que sería el verbo haber, otra perífrasis verbal. Y cantado le estaría dando cualidad, o estaría tomando la función de cualidad o de adjetivo dentro de la misma oración. En el segundo ejemplo tenemos: Emanuel ha visto muchas películas. Emanuel sería el sujeto principal de la oración. Visto sería el verboide, puesto que tenemos también una perífrasis verbal con el verbo haber. Y muchas películas, bueno, sería el complemento. Tendríamos que también explicar que visto, dentro de la naturaleza de adjetivo que tiene, bueno, la naturaleza de un participio que tiene la palabra visto dentro de la oración, sería que visto le estaría dando cualidad a Emanuel. Bueno, y sería, en estos momentos trabajaría o sería un aporte al verbo principal, que es el verbo ver. Aprendiendo a identificarlos. Los verboides cumplen diferentes funciones dentro de una oración, menos la de ser el verbo principal de esta. Trabajan como adverbio, como adjetivo o como sustantivo. Cabe resaltar que los verboides se pueden identificar dependiendo, en muchas ocasiones, de la función que cumplen o la naturaleza que cumplen dentro de la oración. Por ejemplo, si un verboide está en participio, como en este caso, podríamos decir que le está dando una cualidad. Su naturaleza sería de adjetivo dentro de la oración. Si el verbo es en gerundio, trabajaría en muchas de las ocasiones. Cabe resaltar que no todas las veces trabaja el gerundio como un adverbio dentro de la oración. Y en participio sería un sustantivo dentro de la misma oración que acompaña al sujeto principal o actor principal de la oración. Por ejemplo, amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Tendríamos que amar en esta oración sería un sustantivo, puesto que la naturaleza del verboide es un verbo en infinitivo, amar. Dios sería el principal actor y el verbo principal sería el verbo ser o estar, en este caso sería es. El héroe es temido por los villanos. Temido sería el verboide, bueno, tendríamos de nuevo una perífrasis verbal. Temido, o sea, del verbo temer, que sería el infinitivo, estaría cumpliendo la función de adjetivo dentro de la oración, o sea, le estaría dando una cualidad a héroe, que sería el actor principal o sujeto principal dentro de la oración. El héroe es temido por los villanos. Ella se enamoró, pero estaba amando a su marido. En esta oración diríamos que ella sería el sujeto principal y el verbo principal sería el verbo ser o estar, en este caso se. Sin embargo, aquí no tenemos una perífrasis verbal, aunque sí tenemos el verbo ser o estar aquí. Amando, en este caso, le estaría
complementando el verbo principal, que sería en estos momentos el verbo estar. En este caso, en la primera oración no se estaría dando un caso de perífrasis verbal, porque no hay un verboide. Enamoró no sería un verboide, sería un verbo en pasado. Sin embargo, en esta segunda oración, pero estaba amando a su marido, pero estaba amando a su amante, perdón. Estaba sería el verbo principal y amando sería el complemento del verbo dentro de la segunda oración. O sea, ella estaba amando. También cabe resaltar que el verboide suele confundirnos muchas veces cuando hacemos una oración, cuando elaboramos una oración, ya que muchas veces lo confundimos con el verbo principal. Muchas veces cuando se le trata de enseñar a un hablante no nativo de la lengua española, debe ser muy conciso e intuitivo a la hora de aplicar ciertos métodos para que el estudiante pueda reconocerlos más fácilmente. Entonces, elaboraremos un esquema donde uniríamos la función del verbo principal o la naturaleza del verboide con la función que cumple dentro de la oración. Recordemos, las tres naturalezas del verboide son en infinitivo, en gerundio y en participio, y respectivamente cumplen las funciones según se tenga en cada caso de la oración. Cumpliría como adjetivo, como sustantivo o como adverbio. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que esta clase sea de su total agrado, de su total ayuda. Recuerden comunicarse. Mi nombre es Cristian David Montoya Castañeda, soy estudiante de licenciatura en lengua inglesa o de lenguas modernas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchísimas gracias y esto fue todo por hoy.